El presidente Gustavo Petro viajó a Pekín para participar en la cuarta reunión ministerial China-CELAC y desde la muralla china confirmó que el país firmará la ruta seda. El mandatario destacó la importancia de establecer relaciones basadas en la libertad y la igualdad. Vamos a firmar la ruta de la seda. Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos, independientes. Y las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo, al norte, al este o al oeste o al sur, deben ser en condiciones de libertad, de igualdad. Y en esa medida hemos decidido dar un paso al frente profundo entre China y América Latina. ¿Qué es la Ruta de la Seda? Es la iniciativa de la Franja y la Ruta, es una estrategia global de desarrollo impulsada por el gobierno de China desde el 2013 que busca mejorar la conectividad y la cooperación entre Asia, Europa, África y América Latina mediante proyectos de infraestructura, comercio, inversión e innovación tecnológica. Es inspirada en las antiguas rutas comerciales de la seda. Esta iniciativa promueve la creación de redes logísticas, energéticas y digitales y representa una oportunidad para que países en desarrollo accedan a financiamiento, transferencia de conocimiento y nuevas rutas de intercambio comercial. Pero esta decisión del gobierno tiene unas serias implicaciones y ya se conocen las reacciones de gremios, de industriales e incluso de políticos. Paula. Giovanni, es cierto, han levantado la mano ya varios líderes gremiales sobre las implicaciones que podría tener ese ingreso de Colombia a la ruta de la seda que ya anuncia el presidente. Piden por eso que se entreguen detalles a la mayor brevedad para saber cuáles son los compromisos que se van a adquirir de uno y otro lado y sobre todo, si de darse ese acuerdo, pues quedaría ahí consignado cómo se va a reducir ese déficit comercial, porque ojo a este dato, Colombia importa casi 7 veces más de lo que exporta China. Actualmente hay más de 140 países que se han adherido a la Ruta de la Seda y solo en América Latina hacen parte Ecuador, Venezuela, Perú, Argentina, Costa Rica y Uruguay, entre otros. Para el caso colombiano, las cifras de la balanza comercial con China no son equilibradas, ya que el gigante asiático importa el 26,5% de sus productos a territorio nacional y Colombia solo exporta el 4,7% de sus bienes, la mayoría productos mineroenergéticos como el petróleo, el carbón y el oro. Mientras que Estados Unidos importa el 24% y Colombia envía a ese país el 32,3% de sus productos, en donde se destacan el café, las flores, el aguacate, el banano, el petróleo y el carbón. Por lo anterior, el presidente de la ANDI aseguró que el gobierno está jugando con candela, ya que Colombia pondría en riesgo las relaciones comerciales que tiene con Estados Unidos por los acercamientos con China. Si Colombia en realidad por querer eventualmente, no sé si es solamente expandir el mercado o también es de alguna forma demostrarle a Estados Unidos que tendríamos otras alternativas. Si nosotros por esa visión o por ese deseo podemos estar poniendo en peligro nuestro mercado con los Estados Unidos. Esa es la preocupación grande. Por su parte, la presidenta de AmCham señaló que Colombia no ha evaluado si tendría beneficios reales. Hemos puesto sobre la mesa dudas que son legítimas sobre qué beneficio le va a traer a Colombia este memorando de entendimiento de intención con China. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se van a firmar? ¿Qué acciones se van a firmar? ¿Cómo eso va a comprometer y si va a haber reciprocidad comercial y acciones que beneficien a los colombianos y no que limiten los procesos de contratación como se ha visto en otros países desde el punto de vista de los acuerdos con China? El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, concuerda con que no es conveniente avanzar en esas negociaciones. A nosotros nos conviene abrir el mercado chino, nos conviene que haya más inversión china, pero no nos conviene en este momento meternos en la mitad de la pelea entre Estados Unidos y China, que están en el punto más álgido de todas sus relaciones. La tensión es máxima porque nosotros no podemos en este momento pagar los platos rotos de esa problemática. Indicaron que Colombia no puede actuar por intereses ideológicos, sino que debe adoptar medidas que beneficien a la población. Este anuncio de la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda causó revuelo en el legislativo. Congresistas advierten una posible ilegalidad en el trámite por saltarse las decisiones del Congreso. En Red Más Noticias hablamos con expertos que explican lo que dice la normativa sobre tratados de comercio.
La adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda está avalada en la Constitución. Según la normativa, el jefe de Estado podría habilitar provisionalmente tratados económicos y comerciales. Los tratados deben ser objeto de aprobación por parte del Congreso de la República. Existe la posibilidad de que se apliquen provisionalmente si el tratado así lo establece, sin perjuicio de que lo apruebe el Congreso de la República. No obstante, para la permanencia de dicho tratado o acuerdo comercial tendrá que cursar su trámite en el legislativo, así lo dice la Constitución. Los tratados para su validez deberán ser aprobados por el Congreso. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado. Así las cosas, el gobierno tendría que acudir al Congreso para radicar una solicitud y así pueda ser avalada dicha iniciativa. Este proyecto tendría que cursar 4 debates que arrancarían en la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores en Cámara y Senado. De ahí, la discusión pasaría a las plenarias para luego ser votada. De ser aprobada, pasaría a la conciliación y luego a la sanción presidencial. Una vez superado este trámite, pasará a revisión de la Corte Constitucional, la cual podría tardar alrededor de 6 meses. Solo si da luz verde el ente judicial sería un hecho esa adhesión. Además tienen control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Desde el punto de vista jurídico no tendría ningún problema celebrar un tratado con cualquier nación amiga o con cualquier nación para efectos de establecer las condiciones de comercio. La adhesión del país a la Ruta de la Seda anunciada por el presidente Gustavo Petro causó revuelo en el Congreso a favor y en contra. Es muy importante que Colombia participe en esta Ruta de la Seda. El año pasado, la balanza comercial de importaciones creció más hacia China que hacia Estados Unidos. Colombia necesita nuevos mercados. Colombia necesita ser parte de un suministro de una cadena global que le permita tener nuevos aliados. El presidente Gustavo Petro anuncia con bombos y platillos en su gira por China que firmará la Ruta de la Seda. Creo, señor presidente, que ha debido pasarla primero por el Congreso. Desde el Legislativo esperan más detalles de los compromisos que tendría Colombia para ser parte de la Ruta de la Seda, para tomar acciones legales que frenen la adhesión. Dice Paula Mauricio, el presidente, cuando hace este acuerdo con los chinos, o esta carta de intención, porque como tal no conocemos un texto como tal, ¿no? Que esto está basado en la independencia del país y en la soberanía del país. Pero yo sí le recuerdo una cosa, cuando uno hace un acuerdo comercial, tiene que tener en cuenta el impacto en la balanza comercial, el impacto en la industria nacional, es que es con China, nada más y nada menos, un industrial colombiano que debe estar pensando de este acuerdo donde viene China, que lo puede arrasar, y el impacto en las alianzas internacionales. La pregunta es, ¿eso se midió, no se midió? ¿Hay un texto, hay un proceso? Y sobre todo, la equidad. Yo no sé si esta carta de intención corrige el desequilibrio que hay en este momento en las relaciones entre China y Colombia, que yo creería que no. Claro, si todo está contemplado, pues vamos para adelante, pero si no está contemplado, hay que tomarlo con pinzas y verlo con lupa, como dice la presidenta de ANCHAM. De acuerdo, ahí es donde está la discusión, porque si bien nadie discute que Colombia necesita diversificar sus mercados y que esto además lo aceleró un poquito más de todo lo que pasó con los aranceles de Estados Unidos, las preguntas al lugar que se hacen los líderes gremiales, de mire, sabemos que esto es un memorando de entendimiento por ahora, donde no tendría por qué haber cláusulas comerciales, si las hubiese ya ahí sí tendría que pasar por el Congreso, pero sí hay una disparidad enorme. Las cifras no mienten, estamos hablando de un déficit comercial de más de 13.000 millones de pesos, lo cual podría poner en un riesgo enorme a nuestros productores. Hay que abrirnos, eso sí. No, hay que abrirnos, estoy de acuerdo. sin Y el duda. mercado chino, o sea, bienvenido. Pero hay que hacerlo con cautela. Pero hay que tener en cuenta el impacto en la industria y también en las alianzas estratégicas, porque podemos de pronto perder la gran alianza estratégica que tenemos con los Estados Unidos, que es histórica, y esto no es un tema ideológico, sino que es histórico y es el principal aliado de Colombia. Y sabe que también hay otro punto importante, porque en la Ruta de la Seda hay algo que también es muy atractivo y son las inversiones que se recibirían de parte de China, pero entonces ahí hay que tener cuidado con el endeudamiento, porque hay países a los que ahí en ese rubro no les ha ido bien. O sea, ni muy, ni ¿cómo es que dice el dicho? Ni muy, ni tan, tan. Ni muy, ni tan, tan. Sí, ni tan, tan. Sí, exactamente. Y yo creo que ese tema de las inversiones efectivamente hay que mirarlo con lupa en la medida en que probablemente a China lo que más le interesa en este contexto es fortalecer su presencia en términos de inversión en Colombia, también la comercial, por supuesto, pero es que ustedes ven Chile mucho más afianzada su relación con China, Perú mucho más afianzada su relación con China, Brasil, que no ha adherido a la Ruta de la Seda, mucho más afianzada su relación con China. Vámonos a sintetizar.
De Suramérica, los únicos países que tienen como principal socio comercial a Estados Unidos y no a China son Colombia, Ecuador y Venezuela. Todo el resto de Sudamérica tiene como principal socio comercial a China. Esto es resultado de una realidad innegable y es que en los últimos 30 años se ha ido rebalanceando el potencial productivo, de inversión, tecnológico, de investigación de Estados Unidos hacia China. No en vano, el eslogan de Donald Trump, de quien vamos a hablar en unos momentos, es Make America Great Again. Volvamos a recuperar la grandeza de Estados Unidos porque China le empezó a comer y a comer y a comer de manera estructural y de manera irreversible. La gran pregunta es, ¿un país como Colombia puede darse el lujo de no mirar al nuevo polo de desarrollo tecnológico, productivo, comercial, que es China? Yo creo que no se puede dar ese lujo. Yo creo que hay que diversificar las relaciones, hay que poner los huevos en distintas canastas. El punto es cómo se hace, y aquí yo creo que vamos a estar atentos en las próximas 48 horas. El acuerdo de adhesión o el acuerdo marco de adhesión no debería tener cláusulas específicas en lo arancelario, no debería tener cláusulas específicas en términos de inversión. Debería ser un acuerdo de buenas intenciones, con mucha retórica, etcétera, etcétera. De lo contrario, al Congreso inmediatamente, porque es el que tiene que evaluar eso. Y punto número 2, ¿cómo se presenta desde el punto de vista político? Una cosa es decir, hay 22 países de la región de América Latina y el Caribe que han adherido: Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, Perú, pues Colombia también. Una cosa es decir eso y otra cosa es decir, aquí estamos ejerciendo la autonomía frente a los heteropatriarcales de Washington, de la Casa Blanca, que eso sí nos lleva para el diablo. Entonces vamos a ver cómo se presentan las cosas. Es que los chinos no entienden español, entonces yo no creo que no le van a parar muchas bolas a eso. Pero a mí sí me alegra que abrir el mercado a China. El metro va a ser chino. El metro de Bogotá, que yo ansío montarme en el metro de Bogotá, va a ser chino. 48% de avance a estas alturas. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Claro, vamos lo que bien. pasa es que cuando uno entra No con un está mal. déficit comercial tan grande, pues hay que negociar con pinzas. Pero yo Ese estoy es con como el Mauricio, debate. porque es que el impacto en la industria, si usted es un industrial y ve que va a haber un acuerdo con China, yo levanto la mano y dije, ¿qué acordaron? ¿Qué acordaron? Porque es que China es un monstruo comercial, me puede pulverizar. Esto seguramente va a ser un acuerdo de buenas intenciones, Sí. por supuesto. La gran noticia dentro de 2 días sería que tuviera cosas sustanciales. Ahí sí nos ¿Qué ojo lo colgamos- firmarían el nos colgamos miércoles? del Es el techo. dato que nos acaban de dar, Y es la- ese memorando de intenciones. Exacto, en 48 horas. Y si la otra cosa que hay que tener presente es que esta reunión en China es de una gran cantidad de países con China. Sí. Nosotros la vemos como la visita de Estado, Petro. No, esto no es una visita de Estado, esto es una visita en que se reúnen distintos países de América Latina con China y ahí los ministros van haciendo relaciones y qué sé yo. Pero no vamos a subirle el volumen, por lo menos nosotros, mientras no haya un gran noticionón. Eso sí, es importante, pero es genérico.